señores miembros de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Pesquera, del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, distinguido ingeniero José Alberto Wiman, expositor esta noche, estimados ingenieros, colegas, invitados todos. En mi calidad de presidente del capítulo, del Capítulo de Ingeniería Pesquera, le doy la bienvenida esta noche, en que vamos a tener la oportunidad de escuchar un importante tema como es aspectos relevantes en la formulación y evaluación de proyectos industriales pesqueros a cargo del ingeniero José Wiman Sandoval. El ingeniero José Wiman es ingeniero pesquero, docente de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha sido directivo en su momento también del Colegio de Ingenieros de Perú y con él vamos a tener a cargo esta importante conferencia. Bien, de esta manera declaro inaugurado este evento. Muchas gracias. Ingeniero Martínez, presidente del capítulo, directivos del capítulo, colegas y estudiantes de Ingeniería Pesquera. En primer lugar, voy a dividir voy a dividir el trabajo que voy a hacer esta noche, voy a dividirlo en tres partes. La primera parte es para ver con un video qué está pasando en el mundo, cuáles las tendencias sobre las inversiones en el mundo. En la segunda parte voy a ver cómo se está enfocando tradicionalmente las inversiones, y en esto no se escapa Perú. Y en una tercera parte vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para mejorar las inversiones en Perú en este rubro de pesquería y la parte industrial. Voy a comenzar entonces primero con un video de 10-12 minutos, por favor. Vamos a ver el A, aspecto, el A, la empresa del siglo XXI. A ver, por favor, tomen atención, es un extracto de más o menos... Bien, entonces, si os parece, voy a empezar, mientras vamos poniendo las preguntas, os voy a hacer un pequeño resumen de qué es esto de una empresa del siglo XXI. Pues una empresa del siglo XXI es cualquier empresa que se siente hoy en la calle, en una oficina, en su casa, en cualquier sitio, un emprendedor, una persona, y diga: vamos a ver, estamos en el siglo XXI, con todo lo que hay en el siglo XXI, ¿cómo haría yo esto? Y si hacéis ese ejercicio, os daréis cuenta de que absolutamente todo lo que hay en este mundo en estos momentos, o mejor dicho, el 97% de todo ello, proviene del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. Solo un 3% son empresas del siglo XXI. Quiere decir que está todo por hacer. Y ahora tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál preferís primero? Pues que cuando terminéis las carreras, los que estáis en último de carrera, no vais a encontrar trabajo, o si encontráis trabajo, va a ser un trabajo que no os guste. ¿Queréis ahora la buena? Cada vez es menos necesario trabajar para un tercero. Cada vez es más sencillo organizarte para trabajar en lo que te gusta y solo hacer lo que quieras. Esa es la gran diferencia del siglo XXI. Y el que no lo acepte es que todavía está pensando en el siglo XX. Y el siglo XX tenía otras características. Era un entorno industrial, donde la gente se movía en masas de miles. Hoy estamos en un mundo cada vez más optimizado para ser único. ¿Alguno de vosotros lee The Economist? Os lo recomiendo. Os recomiendo que compréis el de esta semana. Esta semana el Economist viene con un violín fotografiado en la portada. Y bueno, ¿qué tendrá que ver un violín? Pues es un violín que está hecho con lo que hoy se llama Additive Manufacturing. ¿Alguno de vosotros ha oído el término? ¿Habéis oído el término Desktop Prototyping? Hace 10 años escribí un artículo explicando que el Desktop Prototyping es el prototipado sobre madera. Iba a cambiar la forma en la que se hacía la industria, cómo se producía. Porque una de las cosas que se nos dice mucho a los que estamos en el siglo XXI, sí, claro, pero es que vosotros
realmente habláis siempre de cosas virtuales, habláis de cosas digitales, pero ¿qué pasa con los pianos de cola? Todo va a cambiar, incluso la forma en la que se hacen los pianos de cola. Volviendo al added manufacturing, en estos momentos ese violín que está en la portada de esta semana, o sea, no de hace 1000 años, de esta semana, del The Economist, es un violín que está hecho por una impresora. Es decir, está diseñado en un ordenador print y de repente la impresora empieza a hacer capas de un producto y hace un violín terminado con el cual un corcentista es capaz de tocar una melodía. ¿Eso qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar por completo la forma en la que la industria genera nuevos productos. Llevamos 10 años en ese proceso, desde el desktop prototype de hace 10 años hasta lo que es ahora lo que se llama el added manufacturing. Pero lo que tenéis que entender es que no es que vaya a cambiar algo, es que todo ha cambiado. Lo que pasa es que el 97% de la población del mundo no se ha dado cuenta. Entonces, el 3% que nos hemos dado cuenta, tenemos todas las oportunidades del mundo. Y lo que quiero es que realmente cuando nos marchemos de aquí, vosotros pertenezcáis a ese 3% y no al 97%. Fijaros, las empresas, cuanto más grandes sean y mejores sean, cada vez van a necesitar menos empleados. Cada vez tienen sistemas más ágiles, capacidad de producir a menos coste con menos gente y por lo tanto van a haber menos puestos de trabajo. Sin embargo, cada vez hay más puestos de trabajo autogenerados. O sea, tú cuando en estos momentos en un negocio de Internet buscas gente capacitada, no la encuentras. O sea, tenemos 5 millones de usuarios, o sea, 5 millones de personas que no pueden buscar trabajo, o que no encuentran trabajo. De esos 5 millones hay quizá 2 millones que son jóvenes, o 1 millón y pico que son jóvenes que acaban de terminar la universidad, que saben manejarse por Internet. ¿Qué narices están haciendo mandando un currículum para buscar una mierda de trabajo de 800 euros al mes en vez de trabajar por su cuenta? En Internet, que lo que hay que hacer es poner pasión, buscarse las perras. Ganar 800 euros en Internet es cuestión de trabajar 2 meses, planteárselo, dedicarle 10 horas todos los días, saber de lo que estás hablando y conseguir esos ingresos desde tu casa, sin tener que aguantar un petardo que te esté diciendo gilipolleces y a ver si eres una chica para que le traigas café. Estamos cambiando, el mundo es otra cosa. Estamos perdiendo el tiempo buscando un puesto de trabajo en una empresa que me va a dar un puesto a la mitad de lo que me merezco. Si me van a pagar tan mal, me pago yo por Internet. Hay miles de oportunidades. Hay profesiones que lo único que requieren es lo que sois vosotros ya, gente avanzada en el uso de Internet, que le dedica tiempo y que es capaz de decir, oye, yo en este sector me voy a hacer un experto, voy a dar servicio a este sector. Y todos los sectores tradicionales están necesitados de ayuda porque no saben qué hacer. O sea, yo voy y hablo con muchos industriales que me dicen, pero yo es que no encuentro gente, yo es que cuando contrato a alguien no me cuenta estas cosas que tú me cuentas. Esas cosas se las tenéis que encontrar vosotros. Hay miles de puestos de trabajo que se pueden conseguir si uno se dedica a buscárselo. Y ya para terminar, antes de contestar a todas vuestras preguntas, ¿qué es una empresa del siglo XXI? Una empresa del siglo XXI es una empresa que empieza con la mentalidad de ser global. Es decir, a mí me da igual estar en Castellón. Yo lo que voy a hacer vale para cualquier parte del mundo. Y a lo mejor mis mejores clientes están en Alaska, o están en Brasil, o están en Tierra de Fuego. Primer concepto, no te limites geográficamente. Ya no existe esa limitación. Primero. Segundo, estás en un mundo en red. Hay un montón de cosas que puedes averiguar sin gastarte un duro, dedicándole tiempo. Antes decía Lucas que una de las fórmulas es pues poner una página web, etcétera. Bueno, puede ser un formato, pero hoy con las redes sociales, cuando tengas una idea, pruébala, métete en una red social, dices, oye, yo voy a hacer esto,
y empiezas a poner con tus contactos en la red social, ¿qué os parece esto? Haces un marketing durante un mes, si le dedicas 10 horas diarias, en el que realmente sabes si tu idea es una tontería, si tu idea te la han perfeccionado mucho y si realmente tienes una idea de la que vivir el resto de tu vida. Y luego también, otra de las cosas muy importantes del concepto de empresa del siglo XXI es que estamos en un entorno que tiende a la gratuidad. Por lo tanto, estamos en un entorno en Internet donde es un entorno de muchos pocos, no de pocos muchos. Eso quiere decir que si yo produzco o tengo productos que son muy caros, Internet no es el mejor medio, probablemente, de llegar a mi cliente, o es solo un medio adicional. Pero en aquellos en los que soy capaz de generar muchos pocos, Internet es idóneo. Entonces, cada vez más el low cost tiene que ser algo que esté en cualquier cosa que hagamos en Internet. Tú no puedes hacer en Internet algo que sea muy caro de generar y que sea muy caro de vender. Tiene que ser barato de generar. ¿Y cuándo es barato de generar? Cuando se lo hace al 90% el propio cliente. Clave, intentar que el cliente haga el 90% de lo que haya que hacer y vosotros hacer solo el 10%. De esa forma se generan muchos negocios que escalan con rapidez, que tienen la ventaja de que cuando lo hacen funcionan muy bien y que luego además producen unos volúmenes interesantes. Esa era la primera parte para ver, o sea, qué es una empresa del siglo XXI. Vamos a ver la conferencia es aspectos relevantes en la formulación y evaluación de proyectos pesqueros e industriales. Y viendo en mi biblioteca encontré una participación que tuvimos en el 95, en marzo del 95. Encontré 2 revistas en las cuales se hicieron 2 foros y aquí veo varios colegas que participaron en esa oportunidad. Eduardo Pastor está en el Nacional, que también participó en esa oportunidad. Pero vamos a ver. En primer lugar, el talento humano es el que manda en el mundo y es el que va a cambiar en este siglo XXI todo lo que ha dicho Ramón Carpenter. El 97% está por hacer. Solo el 3% de las empresas de este siglo están creadas. Está todo por hacer. Pero para esto entonces hay que ser competente. Y una persona será considerada competente indudablemente teniendo esos 3 elementos. Primero, los conocimientos, y por eso es que vamos a la universidad. Pero los conocimientos son demasiado rápidos, está cambiando, la ciencia y la tecnología produce, menos de 100 días está duplicándose el conocimiento. Por lo tanto, hay que estar permanentemente actualizado. El otro es, en realidad, el segundo es la experiencia, el que ya uno poco a poco va aprendiendo a saber hacer. Pero la base de todo esto en realidad son los principios y valores, que eso lo comenzamos en casa. Esto es prácticamente lo que nos hace desempeñarnos en forma exitosa en cualquier actividad. Indudablemente cuando somos jóvenes en la universidad o cuando terminamos, a veces constituimos un grupo. La idea es que ese grupo se convierta más adelante en un equipo. Y qué mejor que un equipo exitoso, competente y preparado para los cambios, ¿no? Esa es la razón. Y para eso entonces vamos a hacer esto. Voy a hacer un estudio comparado entre lo que estamos haciendo, lo que venimos haciendo, y luego voy a hacer en una segunda parte qué es lo que debemos hacer para este siglo, para cambiar en el enfoque de los proyectos de inversión. En el presente estamos enfocando los proyectos de esta forma, que le he puesto proyectos de enfoque tradicional y por favor no lo tome tan así. Esto seguimos trabajándolo. Mayormente los estudios, los proyectos, siempre hacemos esto, ¿no? El estudio de mercado, todo esto lo sabemos, creo que aquí todo el mundo lo sabe, los estudiantes, mucho más están en esto, donde la demanda, la oferta, vemos la característica del producto, los precios, la distribución y promocionamos el producto. Y ahí está el objetivo. Bueno, eso voy a contrastarlo. El estudio técnico es el segundo bloque que hacemos en los proyectos, en los cuales prácticamente todo el mundo sabe, porque comenzamos la localización, dónde vamos a localizar el proyecto,
dónde va el tamaño del proyecto, la tecnología básica, la maquinaria, los equipos, las necesidades de obra civil en el caso de plantas, ¿no? La descripción de los procesos productivos. Esos son los estudios técnicos mayormente que venimos haciendo siempre. Ahí está, hay partes más que es interesantes, pero después quisiera tratar este tema en el aspecto comparado. El tercer aspecto es el estudio administrativo del proyecto, en las cuales lo primero que debemos ver es qué tipo de sociedad, ¿no?, vamos a proyectar, los trámites legales, la estructura orgánica, la descripción de las funciones de los puestos, etc. Este es el estudio administrativo que va en un proyecto normal actualmente. Y este es lo más importante, el estudio financiero, en las cuales cuantificamos la inversión, vemos las fuentes de financiamiento, proyectamos los estados financieros, hacemos la evaluación financiera y un análisis de sensibilidad en ese aspecto, ¿no? Aquí voy a detallar un poquito más porque en realidad hay que ver ahí vemos las inversiones necesarias en activos, ¿no? La estructura de pasivos, si es que vamos a hacer financiamiento para ver si va a responder el proyecto o no, determinamos los costos de ventas y de fabricación, etcétera, y formulamos los estados financieros, los básicos, balance proyectado, el estado de pérdidas y ganancias y la caja, que es lo más importante, ¿no? Y prácticamente esto hace que nosotros terminemos esta parte considerándola importante en este momento, ¿no? Uno de los aspectos que prácticamente ahí es donde remarcamos los indicadores de evaluación financiera, el análisis de riesgo y sensibilidad, ¿no? Se somete el proyecto o el estudio a distintos escenarios para ver prácticamente, ¿no?, si es que va a presentar riesgos en algún momento y ver si efectivamente es sensible o no el proyecto en el futuro, ¿no? Entonces, y el quinto elemento de los proyectos, como lo estamos haciendo ahora, es prácticamente ya es la toma de decisión, si aceptamos o no el proyecto. Ahí prácticamente vemos, ¿no?, estos aspectos, cuánto va a contribuir, y comenzamos por esto, que es lo más, mire, para que vean actualmente, vemos nosotros prácticamente cuál es la contribución del proyecto a los objetivos empresariales, ahí tomamos. Segundo, vemos los aspectos cualitativos. Tercero, los aspectos cuantitativos, que implican los beneficios financieros y la evaluación del ambiente donde debe operar el proyecto y los beneficios indirectos. Eso es lo que vemos actualmente. 6, vemos beneficios indirectos para la sociedad, o sea, la sociedad la tomamos como sexto prioridad. Y séptimo, vemos la evaluación del efecto ecológico del proyecto, o sea, el impacto ambiental. Esa es la forma y cómo priorizamos actualmente los proyectos. Y la última etapa, la última parte de un proyecto actualmente son cuáles son las actividades que se van a realizar durante la etapa de inversión, la construcción, la cotización y compra de equipos, supervisión de obra, contratación de servicios, energía eléctrica, etcétera, todo lo necesario, ¿no?, para que funcione más adelante cuando se ejecute, la selección de los proveedores, etcétera, etcétera. La tramitación de licencias, contratación de personal, etcétera, todo esto se ve, son actividades que se aprecia. Rápidamente le he dado esto porque vamos a lo que nos interesa. Entra el tercero. A ver, vuelve a la versión. Cierra ese. Listo, entra al B. A ver. Voy a ver un segundo video para que ustedes vean lo que está pasando en Perú. Pues estoy comparando. Buenas noches, un cordial saludo a todos ustedes. Qué hermoso panorama, tanta juventud que van a cambiar el país. Van a hacer del Perú un país muy rico, muy próspero, porque van a ser empresarios. Tienen que estudiar no para ser empleados, sino para ser empresarios. Empleado es cualquiera en este país. Hay que generar negocios nuevos y vamos a hablar de eso. ¿Qué significa el Perú en el siglo XXI y qué retos tenemos? El Perú no tiene por qué ser un país de pobres, de desempleados, de subempleados, de 400.000 mototaxistas. El Perú tiene todas las condiciones para ser un país próspero y un país muy rico. Y ustedes jóvenes desde ahora tienen que fijarse las metas de lo que quieren hacer en su vida, de su vida y como empresarios.
¿Han visto la exposición anterior? Disney World recibe 20 veces más turistas que el Perú al año. Imagínense, posiblemente mueva tanto dinero como el Perú en todas sus exportaciones anuales, que llegan a 46.000 millones. Pero el señor Walt Disney, que hizo eso, empezó de abajo, dibujando figuritas de animalitos, etcétera, y construyó a través de su vida todo ese imperio que ahora es una gran empresa. Que siempre hay que empezar de abajo, construyendo, y cada uno tiene la fuerza para hacerlo. Muchos peruanos lo han logrado y otros están en camino de lograrlo. El grupo Añaños, Big Cola, presente en 8 países, con fábricas en la India, nunca fueron a la universidad, ni recibieron cursos de marketing, pero empezaron en un garaje en Ayacucho. El grupo Gloria, presente en 4 países, leche, quesos, azúcar, etcétera. El grupo Topitop de los hermanos Suárez de Huancavelica llegaron a Lima paupérrimos, comenzaron a trabajar en gamarra y hoy día exportan ropa de calidad Pima y Tanguis. Ellos no trabajan con algodones chuscos importados, ellos trabajan con los buenos algodones del Perú y exportan a 45 países. La empresa Incaterra de turismo tiene los 5 mejores ecoalbergues de todo el mundo y están en Madre de Dios. Amazon, una nueva empresa de cementos Pacasmayo, que cuando yo hice un programa de televisión sobre cría del paiche, que se podía en 1000 metros cuadrados, en jaulas flotantes, producir 60 toneladas de carne de paiche al año, muchos dijeron, ¿será? ¿No será? Sí, pero estos señores lo tomaron en serio y hoy día en Yurimaguas tienen en cría 15.000 paiches, un centro de procesamiento del paiche en frío, y exportan paiche fresco, congelado a 24 grados bajo cero, desde Yurimaguas a Estados Unidos, Japón, China y Suiza. Y esto tiene un enorme futuro, la acuicultura. Los productores orgánicos, 45.000 agricultores pequeños del Perú que tienen certificación de producción orgánica internacional y llegan con sus productos a los mejores y más competitivos mercados. Yo volaba de Copenhague a Helsinki en Europa en Scandinavian Airways y anunciaron en los micrófonos: en nuestros vuelos solo se toma café orgánico del Perú. Ese es un orgullo para nosotros. Y son esa gente que llega, pero de eso no hablan los periódicos. Caficultores con medallas de oro de los mejores cafés del mundo, cultivadores de cacao en Tocache, Uchiza, ex-cacaleros que exportan cacao, y vienen los dueños de Ferrero, etcétera, de esas empresas a comprarles el cacao en Tocache porque es bueno. Castañeros de Madre de Dios que producen castaña, que manejan bosques y tienen certificaciones internacionales. Comunidades que crían vicuña en los Andes, que producen la fibra más fina y cara del mundo, donde 1 kilo de vicuña vale $500. Eso están haciendo los peruanos. ¿Qué más podemos hacer? ¿Dónde hay que apuntar acá? ¿Dónde reacciones? Ya, no. Ok, ya, listo. Okay. Como ingenieros industriales tengan en cuenta, y de eso vamos a hablar, que los negocios relacionados con el ambiente tendrán un enorme desarrollo en el siglo XXI. Hoy día ya no se habla de basura, se habla de residuos sólidos que son materia prima. Las 2 siderúrgicas del Perú, la de Chimbote y la de Pisco Aceros Arequipa, solo trabajan con chatarra de fierro, no trabajan con mineral de hierro, solo con chatarra. Millones y millones de kilos al año. ¿Quién recoge esa chatarra? Miles de peruanos chatarreros en sus triciclos que llegan con su material hasta esas siderúrgicas, que han generado su puesto de trabajo. Mire que
En el futuro, todos estos negocios serán importantes. Exigencias crecientes, certificación forestal, la exportación de madera de Iquitos ha bajado de 48 millones a 30 millones de dólares en un año, porque los productores de madera de Loreto no han podido demostrar de dónde viene su madera, porque en México y Estados Unidos ya no compran madera que sea de tala ilegal, tiene que venir de bosques manejados. Fíjense cómo cambia el mercado. Certificación orgánica, miles de peruanos producen orgánico. Acá Piura es uno de los grandes centros de producción de banano orgánico. Somos los primeros exportadores del mundo de café y banano orgánicos. Productores de productos naturales como cochinilla, tara. Convenios internacionales que prohíben el uso de los contaminantes orgánicos persistentes, 20 sustancias químicas, que si queremos exportar a Japón, a Europa, a Canadá, Estados Unidos, no se puede usar esas sustancias químicas. Nuestros productos serán rechazados, porque esas sustancias químicas son cancerígenas y afectan a los ecosistemas. Responsabilidad social, preocupación por el ambiente, minería limpia, manejo responsable de los recursos, etc. Finlandia, en el Ártico casi. País chiquito, 6 millones, 5 millones de habitantes. Tiene 20 millones de hectáreas de bosques. Y en Finlandia plantar un árbol de pino hay que esperar 80 años para cosecharlo, porque 7 meses al año los árboles no crecen por el frío. Perú tiene 73 millones de hectáreas de bosques. Finlandia exporta al año 20.000 millones de dólares en productos forestales, papel, muebles, celulosa, etc., con 20 millones de hectáreas de bosques. Perú exporta al año 250 millones de dólares de madera, productos forestales. Finlandia exporta alto valor agregado. Nosotros importamos 400 millones de dólares en productos forestales como papel de valor agregado porque no lo producimos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos de un árbol de algarrobo carbón para freír, tostar pollos y no hacemos muebles, artesanías, porque tiene una madera preciosísima? ¿Por qué? ¿Tiene que venir otro a hacerlo? De manera que tenemos desafíos interesantes. El potencial desaprovechado del Perú. 73 millones de hectáreas de bosques tropicales, el cuarto país en bosques tropicales del mundo. 10 millones de hectáreas de tierras para plantaciones forestales. Este campus, el año 80, hay una imagen de aerofotografía donde había este edificio y había 6 árboles de algarrobo, algunos de estos grandazos. Todo lo demás no existía, era un desierto. Hoy día acá hay 90 hectáreas de algarrobos, hay fauna, hay venados, hay aves, etc. Eso se ha hecho en 30 años. ¿No es que se puede hacer? 18 millones de hectáreas de pastos altoandinos, Ixchu, Puna, Galca, 12.000 lagos y lagunas en los Andes. ¿Sabe lo que significa en nuestros Andes tener 12.000 lagos y lagunas de aguas frías para criar trucha en jaulas? El Perú puede ser una potencia en acuicultura. Acuicultura amazónica, la mayor diversidad del mundo, diversidad de cultivos tradicionales. No necesitamos transgénicos, tenemos muchísimos cultivos. Ventajas globales. Disminuyen los bosques cada año porque se van destruyendo los bosques del mundo, pero la demanda de productos forestales sigue creciendo. Hay que plantar bosques, negocio seguro a futuro. Segundo, crecimiento de la demanda de proteínas de pescado. El Perú tiene una región estratégica que es nuestro mar, porque es uno de los últimos mares que tiene su población, su biomasa casi intacta. Podemos producir al año 5 o 6 millones de toneladas de proteínas. Miren que tenemos un recurso importante y eso va a valer mucho.
Y lo tenemos que hacer no harina de pescado para alimentar pollos y chanchos, sino hacerlo para consumo humano directo. Ecoturismo, el rubro turístico de mayor crecimiento en el mundo. Y luego la demanda de productos naturales orgánicos que crece 20-25% cada año. Ya hay miles. El año pasado hemos exportado 600 millones de dólares en productos orgánicos y naturales. Ojo, y Piura es uno de los que contribuye. Ecoturismo, el rubro turístico de mayor crecimiento. Las ventajas del Perú: naturaleza, diversidad de pisos ecológicos, diversidad de especies, logros humanos, Machu Picchu, Cuela, Camino Inca, Pajatén, el río Amazonas, el río más grande y caudaloso del mundo, bosques tropicales y megadiversidad. Tenemos todo. ¿Y por qué al Perú vienen menos turistas de los que van a Disney World? ¿Ah? ¿Por qué? Porque exportamos aspectos negativos de nuestro país. Exportamos nuestros problemas y no nuestros atractivos. Ojo. Entonces, esa orquídea que está en el medio, viene un especialista en orquídeas de Estados Unidos a Moyobamba, donde hay orquidiarios, gente que cría orquídeas, etcétera. Ve esa orquídea floreando, dice, esta es una especie nueva, hermosísima. Señor, ¿esta orquídea está en venta? Sí, señor. Papito, 25 soles. Pagó 25 soles, se llevó la orquídea a Estados Unidos, a Miami, y la vendió, ¿saben en cuánto? En $25,000. ¿Quién es el malo? ¿El gringo o el que tenía la orquídea? El gringo no engañó a nadie, le pagó lo que él pidió. El peruano no sabía qué tenía. Ese es el problema. Ese es el problema. Saber, información. Un país para el turismo. Tenemos que llegar al año 2021 a tener al menos 5 millones de turistas. Eso generaría, es más del doble de ahora. Eso generaría 500,000 empleos. Y se aprovecharía la diversidad natural y humana del país. En la Amazonía recibimos 160,000 turistas año y llegar a 500,000 generaría 100,000 puestos de trabajo. Allí están las soluciones. Pero que para que vengan los turistas tenemos que exportar imagen positiva. Tenemos que tratar bien a los turistas, robarles, asaltarlos. Ayer asaltaron un bus que bajaba de Huaraz a Lima en la carretera, les robaron todo. Escuchaba ayer que en Piura o en Lambayeque había un equipo de voleibol o algo de Costa Rica, los asaltaron, les robaron sus pasaportes y todo lo demás. Entonces, ¿qué queremos? No ir al Perú, pues. Creo que hasta aquí la idea era, bueno, me jala lo académico, yo soy académico. En realidad lo que quería primero era contrastar, era lo que pasa en el mundo, las empresas del siglo XXI. El primero, Ramón Carpenter, un español. El segundo, ustedes lo conocen, Antonio Brac, un señor que conoce muchísimo de Perú. En la cual prácticamente ve en qué Perú, qué puede hacer, qué hay que hacer, y le reta a los estudiantes de ingeniería industrial en un CONEI que se realizó en Piura hace poco. Entonces, pero al final ustedes ven que dice qué es lo que está pasando con Perú, ¿no? Prácticamente queremos, exportamos lo peor, damos una imagen de lo peor. Y ahí habla sobre el turismo y una serie de cosas que son interesantes. La tercera parte voy a variarla, porque pensaba comenzar con startups de Steve Blank, que propone la Universidad de Harvard. Steve Blank es un profesor de la Universidad de Harvard, que propone el nuevo modelo de negocios para el siglo XXI. Harvard en 1908 creó el primer modelo de negocios para el mundo y ha durado 100 años. En el 2008
terminó ese proyecto y ahora Harvard ha creado un nuevo modelo de negocios que es el que voy a tratar y al cual prácticamente nos interesa adaptarnos a eso. Las inversiones no van a venir en tanto no estemos al tanto de lo que sucede en el mundo. Así que eso es lo que voy a tratar a continuación. Voy a variar porque pensaba hacer lo que primero hable 9 minutos Steve Blank y luego comenzar a trabajar, pero voy a variar, voy a cambiar el esquema. En la parte final voy a tratar en realidad, por ejemplo, 2 temas que son de interés y que les va a interesar porque son videos, son, por ejemplo, Finlandia. ¿Por qué es que Finlandia es lo que es hoy Finlandia? Un país desarrollado, ¿no? Que también ha descrito un poco lo que es ¿cómo se llama? Antonio Brack. Y finalmente voy a terminar con Suiza, por ejemplo, ¿no? Un país que prácticamente es el banco del mundo, es donde todo el mundo guarda sus riquezas. Y vamos a tratar que es interesante esto. Bien, voy a comenzar, entonces el startup pues, lo voy a ver al final. Por si acaso el que desea los videos completos, porque Carpenter es hora 20, Antonio Brack es 57 minutos, gestión por procesos es más o menos 1 hora. Yo lo tengo, así que puedo dárselos, no hay ningún problema, todos estos videos. Vamos a ver entonces, Steve Blank, como le digo, Harvard ha creado un nuevo modelo y eso es lo que vamos a adaptar. En el tradicional de cómo uno estructura un proyecto, lo primero que hace es el estudio de mercado, ve la oferta, ve la demanda, la oferta, los precios y determina cuál sería, el objetivo es determinar cuál sería los demandantes, ¿no? Y cuánto estarían prácticamente dispuestos a comprar el producto que nosotros proponemos. Pero vamos a ver ahora qué es lo que pasa en el modelo que ha propuesto Harvard y Steve Blank. Vamos a ver dame la siguiente vista. Miren, este es el lienzo, este es el lienzo de Starbucks, prácticamente el lienzo de emprendedores del siglo XXI, y que Ramón Carpenter también lo ha hecho ver. Ustedes ven, es un lienzo en las cuales ven ustedes prácticamente están viendo, acá tengo, creo que era ahí está. Primero dice, comienza por la propuesta de valor que se va a crear y para quiénes. O sea, es importantísimo, lo voy a detallar más adelante. El segundo es quiénes son nuestros clientes, los que quieren vivir una experiencia de calidad y tranquilidad con toda la comodidad. O sea, ese es el estoy priorizando, o sea, miren cómo se enfoca hoy en día una inversión. Primero la propuesta de valor que se va a crear. ¿Quiénes son nuestros clientes? Este es importantísimo. El tercero son los canales. Por ejemplo, usted ve, ¿por qué ha tenido éxito tanto, por ejemplo, los supermercados? Supermercados BEA, Metro, etcétera. Antes, por ejemplo, íbamos al mercado, encontrábamos pues la papa, la yuca, los cereales, todo lo encontrábamos con tierra, ¿no? ¿Y qué hicieron? Simplemente lo lavaron, dieron calidad y tuvieron todo un éxito completo. Entonces aquí están. Entonces hay que ver, por ejemplo, en estos canales hay que ver qué está pasando, ¿no? Este es el tercer elemento prácticamente en hacer esta nueva forma de presentar una inversión. Y cuarto viene la relación nuevamente con los clientes. Fíjense, primero la propuesta de valor, luego ver quiénes son nuestros clientes, luego los canales, qué es lo que está pasando en este momento en el mundo, ¿no? Y ya fijamos la relación con los clientes. Como quinto punto, aquí recién viene para ver cómo serían la fuente, de cómo se generarían los ingresos en esa propuesta de valor, ¿no? Sexto, ahí viene ya en las cuales se identifican cuáles son los recursos claves. Ojo, recursos claves. Luego son actividades claves, no hay que confundir, recursos claves, ¿no? Y le da prioridad indudablemente al talento humano. Dice que todo proyecto no funciona si es que no tiene personal capacitado. Séptimo, ¿quiénes son nuestros socios y proveedores? Hoy en día prácticamente todos ya ha cambiado, la terminología empresarial ha cambiado, ya no son nuestros proveedores, ahora son nuestros socios, son nuestros
aliados estratégicos. Entonces, y todo esto prácticamente se ve en la cadena de valor, ¿no? Entonces vamos a ver. Y finalmente vemos las actividades claves, ¿no? ¿Cuáles son las actividades claves? ¿No? Entonces, y mantener la propiedad en óptimas condiciones. ¿Cuáles son las actividades claves? Voy a detallar a continuación. Y finalmente, en el último paso en esta nueva propuesta es donde se ve cuánto costaría esa inversión. La ventaja que tiene este nuevo modelo frente al modelo anterior, antiguo, es que este modelo prácticamente permite trabajar con un tamaño pequeño e ir creciendo. Y ya lo probaron en el mundo, ya lo están probando en el mundo. Esa es la diferencia que existe al anterior. El anterior era estático, prácticamente uno veía y prácticamente comenzaba a evaluar van, TIR, y si no era rentable, pues entonces la cosa no caminaba. En cambio en este sí, vamos a verlo, sigan. Veamos la propuesta de valor. Este es lo primero que comienza, o sea, aquí comienza la idea, aquí es donde prácticamente se ve a ver, avanzamos, ahí avanza, ya está, listo. La propuesta de valor, está relacionado con los objetivos que nuestros clientes quieren conseguir. O sea, ¿qué quieren? Ojo, hay clientes que les interesa, por ejemplo, la rentabilidad. Hay otros clientes que les interesa la productividad. Hay otros clientes que les interesa las ventas, etcétera, la calidad, etcétera. ¿Correcto? Entonces, es importante en las cuales a la hora que uno va a plantear esa inversión, esas diferencias de la competencia. Aquí es donde comienza la diferenciación y por eso se dice acá, aquí se plantea recién, o sea, en las nuevas inversiones, cuál es la propuesta de valor. Eso es lo primero, hoy en día en este modelo de Steve Blank. Siguiente. Acá tengo que avanzar, acá tengo mejor que avanzar. Listo. Seguimos. Y para encontrar, indudablemente, hay que hacerse otras preguntas. Por ejemplo, ¿por qué crees que los clientes te van a comprar a ti en lugar de otros? ¿Qué les ofreces? ¿Qué beneficio les reportarás tu producto o servicio? El mundo actual es competitivo. Ya no solamente hay que recurrir, ¿no?, a campañas de publicidad. Hoy en día, prácticamente, lograr que los clientes compren un producto ha hecho que cambiemos todo. Entonces, para tener éxito, las empresas o los que proponen las nuevas inversiones, indudablemente están diseñando nuevas estrategias en las cuales, esta es la clave, la diferenciación. ¿Quiénes son nuestros clientes? Carpenter lo dijo, creo que Ramón Carpenter lo escucharon y dijo muy claramente, dijo que podían estar sus clientes en Tierra de Fuego, etcétera, en cualquier parte del mundo. Quiere decir, hoy en día el concepto ha cambiado. Nuestros clientes es todo el mundo. No importa que se trate de una empresa grande o un negocio pequeño. ¿Y quiénes son los que más, para este modelo prácticamente de emprendedores, los que más van a salir adelante? Dice que son los negocios pequeños. ¿Por qué? Porque el negocio pequeño, el que plantea un negocio pequeño, dice, todo el que necesita comprar mis productos, ¿no? Y punto. Entonces, y ellos dicen, nosotros estamos ahí para ellos, para el cliente. ¿Ven? Entonces, cambió toda la forma de pensar sobre el planteamiento de inversiones. En el lienzo dice el tercer aspecto a seguir son los canales. ¿De qué trata esto? Son áreas económicas totalmente activas, dice, a través de las cuales el fabricante coloca sus productos o servicios en manos del consumidor final. Ojo, estamos planteando inversiones, estamos haciendo solamente nada más el elemento de valor. ¿Y qué es lo que tiene aquí? En esto aquí prácticamente el elemento clave, dice, radica en la transferencia del derecho o propiedad sobre los productos y nunca sobre su traslado físico. Actualmente nos preocupamos por la logística y prácticamente le damos muy fuerte prácticamente cómo vamos a llegar nuestro producto hasta el cliente, ¿no? hasta el cliente. Entonces, en este nuevo enfoque prácticamente no es prioritario el traslado físico, sino es la transferencia del derecho o propiedad sobre los productos. Este es importante, es una forma nueva de ver las inversiones. Y por lo tanto, dice, no existe canal mientras la titularidad del bien no haya cambiado de manos. Quiere decir, prácticamente ahí es donde comprometes prácticamente a quien va a hacer la inversión. Y aquí está, en esto prácticamente los canales donde ya se ve toda la cadena de valor.
desde el fabricante, el intermediario hasta el consumidor, ¿no? Toda la cadena de valor. Entonces aquí está, por ejemplo, y aquí en este stick blank dice de que prácticamente, por ejemplo, ejemplos de canales, dice, ¿no? En directos, los bancos, los seguros industriales, etc. Canales cortos, ahí vemos, por ejemplo, los grandes almacenes, grandes superficies, los canales largos, la hostelería, las tiendas de barrio, por ejemplo, ¿no? Y hay dobles también canales que utilizan los dos, prácticamente, por ejemplo, las franquicias, los importadores exclusivos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven, uno de los hombres exitosos de Perú, Gastón Acurio, por ejemplo, no vayan a pensar que le está yendo bien en todo el mundo, donde está su marca. Acaba, si ustedes revisan los periódicos, acaba de tener ha cerrado sus negocios en Panamá, creo, y otro en dos partes de acá, y otro creo que es en un estado de Estados Unidos. Acaban de cerrar. Las inversiones no le fueron bien. Sin embargo, por ejemplo, ha puesto ¿cómo se llama? En Londres, ha puesto negocio y le está yendo perfecto, le está yendo muy bien. Entonces, la ventaja que se tiene con esto, él está trabajando con este enfoque. La ventaja que es que prácticamente comienzas en pequeño, no estás comprometiendo toda la inversión, comienzas en pequeño y posteriormente comienzas a crecer. Y eso le permite prácticamente, esa flexibilidad le permite, si es que le fue mal en una, no hay ningún problema, sigue trabajando. Entonces, ese es el asunto. Bien, relación con nuestros clientes, la cuarta etapa en el proceso de construir este proyecto, este nuevo enfoque de negocios. Y aquí es claro, Steve Blank dice que hay que encontrar el punto óptimo que permita generar la mayor cantidad de valor para el cliente. Y es importante, por ejemplo, por eso es que ahí es donde nosotros como ingenieros le llevamos ventaja a otras carreras. Nosotros nos enseñan por procesos, a costear por procesos, y eso apréndanselo, no por funciones. Los administradores tienen ese esquema, no de arriba hacia abajo. Nosotros los ingenieros trabajamos por procesos. Y esa es la ventaja que podemos tranquilamente, no meternos rápidamente en este lienzo, en esta forma de ver esta forma de ver las inversiones, moderno, ¿no? Enfoque. Fuentes de ingreso. Recién, cuando ya se tiene todas estas cosas, los primeros 4 puntos, recién podemos presentar o ver cuáles serían nuestras fuentes de ingresos. Y Steve Blank dice de que prácticamente la diversificación puede reducir el riesgo financiero y mejorar el flujo de caja. Quiere decir, atención, en este nuevo enfoque no solamente se está viendo un solo producto, o sea, fíjense el manejo que le está dando y la cobertura que le da. Aquí dice, por ejemplo, existen 4 formas comunes de diversificar en el enfoque de Steve Blank. Vender un nuevo producto o servicio relacionado, adoptar productos o tecnologías existentes, ofrecer un nuevo producto o servicio no relacionado, ofrecer productos o servicios que compitan con sus proveedores o clientes. Y ahí es donde dice prácticamente siempre ese servicio, siempre tómalo como una experiencia para ir mejorando, ¿no? Ese es lo que dice, ¿no? En la traducción un poco que ahí no está tan bien. Y dice que trabajar siempre creatividad. Y más que toda esa creatividad, dice, debe darse, o sea, los que plantean las inversiones en zonas donde el consumo de producto aumenta. ¿Ven? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Por más que exista un mercado en las cuales compitan una serie de marcas, pues mejor. Posiblemente ahí esté la oportunidad que estamos buscando. Eso es lo que está diciendo Steve Blank acá. Y una de las cosas que hoy en día es la vinculación de empleados y la exclusividad. Ustedes quizá conocen esta cadena de cafés que hay, Starbucks, ¿no? Por ejemplo, es un modelo interesante que prácticamente las universidades lo toman, ¿no? Lo analizan para ver, ¿no? Y ahí hay una cosa que es curiosa, y eso yo siempre voy a este café que está acá en ¿cómo se llama? En Wilson, en el Centro Cívico, donde se hizo el primer congreso de ingeniería pesquera. Doctor, ¿cómo está?
ahí prácticamente uno va y ve el sistema, cómo funciona. Entonces, donde ve usted prácticamente la característica que usted va a apreciar ahí es que todos son jóvenes. Los que atienden, todos son jóvenes. Pero usted cuando comienza a analizar eso, es interesante la vinculación de empleados y la exclusividad que tienen y la identidad que tienen con el negocio. Esos son elementos fundamentales hoy en día en este nuevo modelo que plantea Steve Blank. Es necesario llevar a cabo, dice, una serie de actividades que consumen diversos, ahora sí, recursos claves. ¿Cuáles son los recursos? Recién, ahora sí comenzamos a ver los recursos claves. Y aquí comienza. Los principales recursos son los recursos físicos. Aquí está, recursos físicos. Indudablemente ahí está terrenos. En el caso de los proyectos pesqueros, indudablemente involucran terreno, involucran, si es que está dedicado a la acuicultura marina, involucra prácticamente espejo de agua, ¿no? Área, si estás en una fábrica, instalaciones, edificios, vehículos, etcétera, ¿no? También una de las cosas aquí es donde prácticamente Steve Blank dice la red de venta y de distribución que debemos diseñar para que no sean fáciles de copiarnos y de forma eficiente para que nos permita diferenciarnos y ser más competitivos frente a los que existen. Esto es interesante prácticamente, por eso dice los recursos físicos, no plantea recién, pero que intelectuales. Pone en intelectuales aquí, está poniendo prácticamente, fíjense, una marca, el caso de una marca, una patente, una metodología, un sistema, un software, un contrato de exclusividad o una base de datos. Esos son recursos intelectuales que tienen valor hoy. Y esto hay que plantearlo en la universidad, hay que cambiar en la universidad. El alumno hay que enseñarle todas estas cosas. Tiene que comenzar a cambiar rápidamente, porque el mundo, como lo dijo Ramón Carpenter, ha cambiado, ya cambió totalmente. Y el 3% de las empresas del siglo XXI, solo el 3% se han hecho, está por hacer todo. Entonces ahí está. Entonces, ¿cuáles son las características de los recursos intelectuales? Es que son únicos y exclusivamente de uno, ¿no? Y eso tiene que ver con el famoso know-how. Cuando uno trabaja, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene? Va adquiriendo en la empresa, va conociendo el know-how de la empresa y también va aportando y va generando también su propio know-how. Y eso es lo que se lleva, por ejemplo, cuando se va a trabajar a otro lado. Por eso es que la empresa prácticamente no quiere a veces, ¿no? Cuando ve que es una persona que con talento no lo deja, y ahí está la diferencia. Y aquí está, talento humano. Steve Blank habla ya de talento humano, el recurso más importante, y aquí es donde le decía a ustedes. Para desarrollar, indudablemente, muchas veces comenzamos a trabajar un grupo, somos un grupo, tenemos objetivos dispares muchas veces, pero la idea es formar equipo, es llegar a formar equipos de trabajo. Y este es lo que debe ser, este es el nuevo modelo que hay que enseñar en la universidad. En la universidad hay que enseñarle al muchacho a trabajar en equipo. A veces, y esto es importante, por ejemplo, yo en la universidad lo hago, en curso de introducción a la ingeniería, yo pongo y lo primero que pregunto es, ¿cuál es si es sanguíneo, si es alegre, si es flemático? Porque eso es lo que nos diferencia. Correcto. El carácter lo formamos en la casa, el carácter viene de casa, se forma, pero lo que nos diferencia son esas cositas. Y eso hay que hacerlo para juntarlos y prácticamente para que sean equipo de trabajo. Por lo tanto, Steve Blank dice de que prácticamente lo que le da, o sea, el recurso más importante hoy en día y que le da identidad a la organización son los seres humanos, el talento humano. Son los que forman la cultura de la empresa. Son conceptos que están cambiando totalmente. Cultura de la empresa. Fíjense hoy en día, ayer escuchaba una conferencia, una brasileña decía de que hoy en día hablaba de la resiliencia. Tomen nota, resiliencia. Hoy en día prácticamente las empresas están buscando gente, o sea, para gerencia, para todo, para que gente que sean resilientes. Así, la resiliencia, ¿no? Es un concepto moderno prácticamente que yo particularmente lo había escuchado en psicología y en medicina, pero ahora miren el campo empresarial.
Y entonces, fíjese, esa es una de las cualidades que debe tener hoy en día un gerente. ¿Por qué? Porque prácticamente si no se deprime ante una decisión o lo que le va mal, entonces tiene que rápidamente salir, ¿no?, de ese estado, para que vean. Entonces ahí está el asunto. Después del talento humano vienen los recursos financieros, indudable. Sin plata no hay inversión. Pero fíjense, dice los recursos financieros que son la venta de los productos, etcétera, que provee la organización al mercado, ¿no? Y él habla de inversores, y aquí está prácticamente en las cuales también en la universidad tenemos que comenzar a verlo seriamente. Al estudiante tenemos que enseñarle, pues, por ejemplo, cómo se forma, cómo se hace una empresa, cómo se generan las acciones, cómo se generan bonos, instrumentos, ¿no?, financieros que me permiten rápidamente tener, ¿no?, dinero, ¿no? Y eso no lo enseña, no se da en la universidad. Lamentablemente hay que, ¿cómo se llama? Esto lo hacen ciertas universidades, ¿no?, que le dan como un perfil empresarial. Pues bueno, tenemos que cambiar en las escuelas de ingeniería, en las cuales, por ejemplo, también Steve Blank habla de los préstamos, ¿no?, cuando son necesarios, y hay que conocer el mercado financiero, quién te otorga el préstamo, ¿no?, cuál es el interés que tiene cada uno, y de tal forma que busquemos la mejor alternativa. Dentro de los recursos claves, indudablemente dice que el recurso financiero te ayuda a entrar al mercado antes que un competidor. Ese es lo que debe uno tratar de hacer. Y aquí va el séptimo punto: ¿quiénes son nuestros socios y proveedores claves? Los socios hoy en día prácticamente son aliados estratégicos aquí, los proveedores son aliados estratégicos. Y esto prácticamente es lo que hace que el modelo de negocio funcione, dice. Sirven para optimizar el negocio, reducir riesgos y adquirir recursos claves. ¿Cuáles son los tipos de relaciones? Y aquí está lo que años venimos hablando: alianzas estratégicas entre no competidores. Miren, alianzas con competidores. Y eso lo están haciendo ahorita, peruanos están haciendo prácticamente con empresarios norteamericanos. Una cosa que hace años, como le digo, trabajamos aquí, John Venture, sigue, y dice que hay que poner en marcha nuevos negocios a través de este esquema. Alianzas con proveedores para asegurar activos. Y estas son las 3 motivaciones para crear estas relaciones, dice. Optimiza las economías de escala, este tipo de trabajo optimiza las economías de escala, reduce los riesgos y la incertidumbre, y prácticamente se adquiere un particular activo o recurso. Para que vean ustedes prácticamente el esquema, las formas de ver las inversiones, la forma de hacer empresa en este siglo está cambiando. Y aquí vienen ya las actividades clave, en las cuales ya el proyecto prácticamente aquí es donde ya, ¿qué va a producir? Prácticamente es producir, puede ser un bien o un servicio, va la atención al cliente, y el tercero, el solucionar problemas. La atención al cliente hoy en día se ha convertido prácticamente en algo que es, creo que, importantísimo. Si usted prácticamente, por ejemplo, ahora ve un negocio, usted va a un negocio y usted prácticamente encuentra de que no lo atienden, usted, si no me equivoco, creo que son 10 personas que usted le pasa la voz prácticamente que no llegan, no vienen, no regresan, usted no regresa nunca más, y le pasa la voz a tanta gente cuanto ve, y ya no regresan nunca más a ese negocio, aún no habiéndolo conocido. Por eso es que la atención al cliente es importante. Y esto lo vemos. Y esta es una de las cosas que ustedes están viendo ahora, en las cuales el Estado, el gobierno dice que hay que modernizar el Estado. Hay gente ya muy vieja que está prácticamente con modelos muy antiguos, ¿no?, con esquemas muy antiguos. Yo lo veo en la universidad. Hay gente que prácticamente lo saludas y te contesta, parece que está ladrando, ¿no? Entonces, no, es terrible eso, ¿no? Entonces, todo eso hay que cambiar. Ojo, que esto no significa edad, por favor. La juventud siempre debe ser, siempre la atención, el mantenerse alegre, etcétera, todo es un modo de vida, es calidad de vida. Y finalmente en este esquema, Steve Blank ya recién, en la última etapa del proceso, recién hablamos de la inversión. ¿Cuánto me va a costar? ¿No?
Pero aquí hay una cosa que es interesante y por eso es que este modelo te permite comenzar, no es como el otro modelo que es rígido. Este modelo te permite comenzar en pequeño e ir creciendo. ¿Por qué? Porque dice aquí, hay dos modelos de estructurar el costo. Cost Driven se centra en disminuir costos en donde sea posible, automatizando, simplificando. Y Value Driven se centra en crear el valor al cliente. Entonces prácticamente te da las dos posibilidades, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son las características de la estructura de los costos? En primer lugar, los costos fijos. Muchas empresas en el Perú han fracasado porque prácticamente las empresas familiares mayormente se cargan de demasiado costo. Todos los familiares comienzan a trabajar y al final no miran el costo y al final, eso fue una empresa de bebidas acá en el Perú, justamente cayó por eso, por ser una empresa familiar y cada familiar que lo cargaba lo metían a trabajar y al final el costo fijo era enorme. Esto te permite prácticamente optimizar eso. Los costos variables y finalmente le da mucha importancia a las economías de escala. Quiere decir, por eso es que prácticamente puedes comenzar en pequeño en este modelo y a ir avanzando de a poco, que ir creciendo, dependiendo y conociendo cada vez mejor a tu cliente. Este es prácticamente el nuevo modelo que ha propuesto Harvard y que lo ha expuesto Steve Blank, profesor de esa universidad. Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes y voy a poner en palabras de Steve Blank para que vean ustedes en la traducción, está en español. 9 minutos, por favor, me permiten, y de ahí pasamos al aspecto de preguntas. Bien, vamos a ver, cierra ahí. Vamos a escuchar entonces a Steve Blank, nomás este video porque es hora 20. La clase de hoy trata de lo que hemos aprendido sobre el emprendimiento en los últimos 40 años. Una de las preguntas que hay que hacerse es, ¿por qué estoy aquí? Espero que estés para descubrir cuánto se tarda en convertir una idea en negocio. Durante los últimos 20 años, si querías saber cómo hacerlo, los educadores y los inversores simplemente decían, bueno, investiga y después redacta un plan de negocio y entonces sabrás todo lo que se puede hacer para crear tu empresa y dirigirla. Hoy en día sabemos que ese consejo era erróneo, no un poco, sino muy erróneo. Hoy sabemos algo que desconocíamos antes. Ahora sabemos la forma correcta de empezar una startup. Y esta clase trata de eso, de hacerlo bien. Pero antes de empezar, veamos cómo escogimos el camino equivocado para analizar después lo que ahora sabemos que funciona. La empresa moderna, como hoy la conocemos, se formó por primera vez en 1602 con la Compañía de las Indias Orientales, acreditada por el gobierno holandés. Se puede considerar la primera empresa moderna con accionistas y organizaciones que, si nos fijamos, se parece a las empresas modernas de hoy en día. Hacia la década de los 50, con el ferrocarril extendiéndose por todo el país, las empresas de los Estados Unidos necesitaban organizaciones más sofisticadas y, de hecho, el primer organigrama se trazó en 1856 para precisamente organizar las empresas. Para principios del siglo XX, los educadores empezaron a dar cuenta de que se necesitaba una clase con conocimientos de administración que organizara y pusiera en funcionamiento estas empresas, porque al menos en Estados Unidos estábamos pasando de economías locales a economías regionales y nacionales y seguíamos sin tener personas formadas en administración. Y así Harvard tuvo la genial idea de crear el primer máster en administración de empresas, conocido como MBA. La primera promoción de 1910 fue el primer equipo de administradores de empresas que hicieron del siglo XX el siglo de la empresa moderna. El currículo del MBA está diseñado para proporcionar a los directores y administradores las herramientas necesarias para dirigir empresas ya existentes y en expansión. Contabilidad, estrategia, operaciones, liderazgo, comportamiento organizacional, recursos humanos, administración. Estas herramientas fueron sumamente importantes para el crecimiento de las grandes empresas. Pero lo que es interesante, lo que no vieron, es que en realidad este currículo no proporcionaba herramientas para empezar nuevos negocios. Una de las cosas que no entendimos durante 100 años es que las startups no son versiones más pequeñas de empresas grandes. Lo repetiré otra vez, las startups no son versiones más pequeñas de empresas grandes.
Y la consecuencia de esto es que todas las herramientas tradicionales que se enseñan y aprenden en un MBA resultan irrelevantes durante el primero o los 2 primeros años caóticos de un nuevo proyecto en su fase inicial. Con el tiempo se necesitarán esas herramientas, pero al principio no hacen más que molestar. Ahora veamos lo que solíamos creer para compararlo con lo que sabemos ahora. Una de las falacias más grandes ha sido creer que las startups no son más que versiones pequeñas de grandes empresas. Que todo lo que se hace en las grandes empresas se haría el primer día en una startup. Lo que ahora sabemos es algo muy distinto. La principal diferencia es que las startups hacen algo que llamamos búsqueda, mientras que las grandes empresas dedican su tiempo, al menos principalmente, a la ejecución. Una de las preguntas que responderemos es, ¿buscar y ejecutar qué? Más adelante en esta unidad veréis la diferencia y de hecho os ayudará a ser mejores emprendedores. Lo que considerábamos estrategia era que cualquier empresa se empieza con un plan operativo y un modelo financiero. ¿Qué es un plan operativo? Pues es el plan de negocio. Antes se creía que bastaba con invertir mucho tiempo en la redacción del plan. Después no había más que ejecutarlo, y si uno era lo bastante inteligente y si había estrujado los sesos para realizar toda la investigación de mercado, buscar todos los datos y diseñar una proyección o plan mágico a 5 años que sustentara el plan de negocio, entonces, como por arte de magia, no había más que contratar al personal que ejecutara dicho plan. No os preocupéis si no os parece absurdo esto ahora, porque tampoco lo pareció durante 40 años. Ahora ya sabemos que lo es. Sabemos que ningún plan de negocios sobrevive al primer contacto con los clientes. El primer año de una startup es completamente impredecible. Lo que crees que se está haciendo el lunes, resulta que el martes está mal. El miércoles se descubre algo nuevo. El viernes se está casi en quiebra, pero el lunes siguiente se vende por $1.000 millones. Una startup es una montaña rusa increíble, una serie de avances tan impredecibles que no se pueden reunir en un plan a 5 años vista. Aún así, los inversores y educadores pensaron que podríamos enseñaros de alguna manera a reunir toda esta información en una hoja de cálculo bien presentada. Nadie se dio cuenta de que en el único lugar donde se hacían planes a 5 años era en la Unión Soviética. Y tenemos una idea de cómo terminó. Esta falacia duró casi 80 años como la de los planes de negocios y las proyecciones financieras. Lo bueno es que ahora sabemos que diseñar primero los planes de negocios y las proyecciones financieras es casi tan absurdo como lo fue en la Unión Soviética. Ningún plan de negocio sobrevive al primer contacto con los clientes. Esto no significa que no debamos tener ningún tipo de planificación. Todo lo contrario, quiere decir que necesitamos planificar antes de diseñar el plan. Debéis averiguar, en realidad, cómo hacer esta planificación antes de empezar a redactar el plan de negocio. No insinúo con esto que no queramos hacer proyecciones ni un plan operativo, sino que se necesitan datos reales antes de poder hacer todo eso. Nosotros vamos a organizar los datos con el lienzo del modelo de negocio de Alexander Osterwalder, que analizaremos en detalle en las lecciones siguientes. ¿Y por qué vamos a usar el lienzo? Por 2 razones. Primera, para organizar todas las hipótesis que tenemos acerca de cada una de las partes de nuestro negocio. Y la segunda es que vamos a salir de la oficina y vamos a convertir nuestras hipótesis en hechos. Después, a medida que las vayamos transformando, iremos actualizando el lienzo, convirtiéndolo así en una especie de tarjeta de puntuación. Una forma de controlar nuestros avances, lo que hemos aprendido. Es decir, que en lugar de redactar primero el plan de operaciones y las proyecciones financieras, usaremos el lienzo precisamente para recopilar antes todas nuestras hipótesis. Para la búsqueda del modelo de negocio, comenzaremos primero con el modelo y una vez que lo hayamos encontrado, nos pondremos a redactarlo. ¿Cómo pensábamos antes que se crea físicamente una startup? ¿Qué proceso usábamos?
Solíamos crear las startups mediante la gestión de procesos. Decíamos, bueno, sabemos crear productos. Los creábamos exactamente igual que en las grandes empresas. Contratábamos a los responsables y hacíamos la producción en cascada. Un sistema de producción paso a paso, como explicaré después. Lo que solíamos hacer en realidad era dibujar este esquema en una servilleta y decir, bueno, proponemos un concepto, conseguimos capital inicial y luego desarrollamos el producto. Y ya tenemos las pruebas alfa y beta y los primeros clientes. ¿Qué había de incorrecto en esto? Durante 30 o 40 años, este fue el modelo convencional para crear una startup. Y podríamos contestar, ¿el marketing? Bueno, sabemos que mientras el departamento de producción desarrolla el producto, el de marketing crea todo el material de comunicación, contrata una agencia de relaciones públicas, genera ruido. Para marketing lo más divertido es la fiesta de lanzamiento. Pensábamos crear demanda a través de un evento de lanzamiento, en la creación de marca, cuando en realidad nuestra labor consiste en crear demanda en el destinatario final y llevarla al canal de ventas. Lo que esto suponía para ventas era que, a menos que su vicepresidente fuera el fundador, se solía contratar marketing cuando en producción se estaba con las pruebas alfa y beta. Salían y empezaban a contratar a su primer personal de ventas y examinaban el plan de ingresos a 5 años. Y como obviamente lo que decía el plan iba a misa, los vicepresidentes simplemente lo ejecutaban. ¿Por qué? Porque así se decía, así lo decías tú y así lo habrían dicho los inversores. Puede que no se basara en ningún dato, pero así era la hoja de cálculo. Así que se encargaban de la organización de ventas de nuevo, y cuando tenían los primeros clientes, si el marketing impulsaba la demanda, tendrían una curva de ventas que despegaría porque el plan de ingresos así lo decía. El siguiente elemento era el grupo de desarrollo comercial. El grupo de desarrollo comercial reunía todas las condiciones para crear el producto completo. El producto completo hace referencia a las startups, ya que debido a su tamaño, no puede incluir todas las funcionalidades, servicios, etcétera, que el cliente convencional pueda necesitar. Entonces, ¿por qué no se contrata personal de desarrollo comercial para crear asociaciones y que podamos así parecer una gran empresa ante nuestra clientela inicial? La única falacia en esto es que se asumía que tus primeros clientes estarían dentro de la clientela convencional. Y resulta que los primeros clientes de la mayor parte de startups son de hecho tan locos como vosotros. Por lo tanto, es útil crear este montón de condiciones un año después de vuestra primera clientela, aunque en realidad se interpone en el camino desde el primer día. El otro elemento es la producción. Se pensaba que se debía hacer lo mismo que en las grandes empresas. Se redactaba el documento de requerimientos de mercado. Luego en producción se encerraban, se remangaban la camisa y se ponían con la producción en cascada. Se contrataba al departamento de calidad. Y al final, cuando ya se había hecho todo, se contrataba al departamento de publicaciones técnicas y todos sus productos estaban listos en versión 1.0 con todas las funcionalidades de una vez, en la primera clientela. Durante 30 o 40 años se pensó así acerca de las startups. No había otra manera. Así era como se dirigía el proceso. Ahora sabemos que eso está mal y os voy a explicar lo que haremos en su lugar. Si lo recuerdan, dije que producción hacía desarrollo en cascada. Desarrollo en cascada es simplemente un proceso paso a paso, según el cual, desde marketing, se escriben los requisitos que debe tener el producto. El departamento de producción los traduce en funcionalidades. Después diseña el producto, lo codifica o diseña el hardware, lo prueban y luego brindan soporte técnico. Este es más o menos el ciclo de desarrollo en cascada, paso por paso. Pero si lo observáis detenidamente, hay una falacia implícita de la que nadie se dio cuenta durante 40 años. Para escribir los requisitos y hacer el diseño, se asume desde el primer día que se conoce el problema o la necesidad que tiene el cliente. Lo repetiré. El desarrollo en cascada asume que se conoce el problema y la necesidad que tiene el cliente, desde el primer día. Ahora bien, en una empresa grande, con clientes existentes, productos existentes, canales de venta existentes, ¿sabéis qué? Podría ser cierto, pero en la mayoría de las startups, lo único que se tiene es la visión del fundador. Y lo que uno tiende a hacer en una startup es confundir una visión basada en la fe con los datos de los clientes sobre sus problemas y necesidades. Entonces, ¿qué pasa? La consecuencia de suponer que uno conoce el problema del cliente es que asume que desde el primer día conoce todas las posibles funcionalidades a incluir en el producto.
Por tanto, se encierra y empieza a implementar. Y en lugar de hacerlo de una, en realidad se implementan todas las posibles funcionalidades que se nos podían ocurrir para la versión 1.0. Lo irónico es que ahora sabemos que los clientes no desean ni necesitan entre el 85 y el 90% de las funcionalidades de los productos de software, lo que supone una pérdida de tiempo y de dinero grandísima. Hoy sabemos que ejecutar la gestión de un producto en cascada no es la forma correcta de hacer las cosas en una startup, aunque tenga todo el sentido del mundo hacerlo en una empresa grande. Y con esto terminamos, y de ahí cualquier pregunta que deseen, este es importante. Esta es una cuestión motivar más que todo porque veo estudiantes y veo ingenieros jóvenes. Lean. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, oh how far you are from home. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk alone.
Este será el mensaje, es interesante. Hay otro video que es mucho más interesante todavía que este. Es en realidad, por ejemplo, cómo países tan pequeños que hace 150 años, menos de 100 años algunos, eran tan pobres, y sin embargo países que tienen miles de años, no, esos países son ahora ricos, y esos países que tienen 2000, miles de años, siguen siendo pobres. Ese es el gran problema y el cambio de mentalidad que debemos dar. Por favor, permítame 2 minutos, países ricos acá, el siguiente. Ese. Seguramente más de uno lo ha visto, pero es bueno recordarles ese, por favor. Ese. Ahí está. La diferencia entre pobre y rico. Ahí está. Japón. Suiza, el mejor y lácteos. Caja fuerte del mundo. Esa es la clave.
agradecer por su visita y sobre todo agradecer por su visita al ingeniero Wiman, quien ha venido a compartir sus conocimientos desinteresadamente, ¿no? Sin duda es muy importante la formulación y la elaboración de los estudios y proyectos, ¿no? Antes de implementar una nueva empresa. Pero sin duda también es muy importante quienes elaboren estos estudios, ¿no? Estos proyectos. Esto quizás nos motive posteriormente a plantear un curso, ¿no? Un curso de especialización en proyectos públicos y privados, así como también en implementación y supervisión de estos proyectos, ¿no? Ya se los estaremos comunicando y bueno, sin nada más, agradecer nuevamente por su visita y declarar clausurada, ¿no? Esta conferencia y los invitamos a un brindis, ¿no? Afuera. ¿No? Muy bien.